Bendiciones, hermanos, hermanas. Nuevamente gracias a Dios que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poder congregarnos esta bendecida mañana que Él nos ha regalado a cada uno de nosotros. Sean bienvenidos, bienvenidas, ¿verdad?, a esta casa de oración. Vamos a meditar en la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Hermanos, cuando oigamos la palabra de Dios, hagamos la nuestra. Que Dios nos hable a nosotros y que por medio de esa palabra Él pueda quitar toda angustia, quitar todo problema que pueda haber en nosotros, ya sea físico, a través de una enfermedad, o ya sea espiritual, que nosotros tengamos cualquier carga. Usted recordará que cuando usted fue llamado al Señor, el Señor le dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hermanos, no debemos empeñarnos en querer seguir llevar nuestras cargas nosotros, sino que depositemos en Dios para que conforme a su voluntad nosotros seamos bendecidos. Cada uno. No insistamos. El apóstol San Pablo le decía a la iglesia: despojémonos de todo peso. Despojémonos, quitémonos ese peso. Porque a veces, hermanos, estamos en la iglesia, estamos en Cristo, pero aún así insistimos nosotros mismos en querer llevar esos pesos, en querer llevar esas cargas, cuando el Señor nos dijo a nosotros: vengan todos los que están trabajados, los que están cargados, yo los haré descansar. Así que ese es el consejo del Señor para nosotros. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos que de alguna manera pues nos llaman la atención, porque tenemos que estar alerta. ¿Por qué razón? Porque el peligro para el alma se patentiza en nosotros cuando nosotros decidimos alejarnos de la voluntad de Dios. Cuando el pecado se adueña de la vida de una persona y toma posesión de esa persona, la Biblia dice que el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo que Dios da es vida eterna en Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que despojarnos de todo eso, porque lo que está en peligro no es el cuerpo, como lo dice el Evangelio de Mateo, cuando nos enseña a nosotros el Señor diciendo: no temas a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Temedle más bien a aquel que después de matar el cuerpo tiene poder para echar el alma en el infierno, o para destruir el alma en el infierno. Y nosotros debemos tomar en cuenta que lo que está en peligro en este mundo, mientras estemos aquí, es el alma de cada uno de nosotros. Esa es la que está en peligro. El apóstol Pablo decía en su carta: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él decía: porque lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que no quiero, eso me incita el querer hacerlo. Y dice él: miserable, no puedo librarme por mí mismo. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en todas esas cosas y nos ponemos a pensar en nuestra vida, no en la vida de la demás gente, no, en nuestra propia vida, debemos de meditar bien, porque dice la palabra de Dios que el día que nos presentemos allá ante el trono del Señor, no vamos a rendir la cuenta de nadie más,
sino solamente la nuestra. Usted la suya, yo la mía. ¿Y cómo vamos a salir ahí? Pues Dios lo sabe y nosotros también lo sabremos en aquel día. Porque la palabra de Dios dice eso. Vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta que si los pecados de ustedes fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Y usted dirá, hermano, ¿y usted por qué nos dice eso? Mire, porque el tiempo se acerca. Y usted se preguntará también algo: ¿cómo será el tiempo del fin? ¿Cómo será? Para los que tienen edad avanzada y que están entre nosotros, hablo con los ancianos de la iglesia, las ancianas de la iglesia en edad, los tiempos de hoy son bien diferentes, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Bien diferentes, ¿verdad? Ustedes hacen la comparación y usted se da cuenta que nada se parece, que ha cambiado totalmente la moral, la espiritualidad, el temor a Dios, el temor al pecado. Ya no es igual. La gente mira el pecado como algo normal, algo que se hace hoy y me arrepiento mañana, se vuelve a hacer pasado y me arrepiento al siguiente día, algo como un ciclo natural. La gente lo ve así. Y quiero decirle algo: delante de Dios el pecado sigue siendo pecado como en el pasado, y la paga es la misma. La paga del pecado es la muerte, no conduce hacia otro lado. Hoy se puede observar la rebeldía de los hijos hacia los padres, de la gente hacia las autoridades. Se puede observar una total maldad en el mundo porque estamos absorbidos por ellas, por esas cosas. Pero como dice el Señor, ¿verdad?, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, y por lo tanto no debemos vivir como el mundo, sino como Dios demanda en su voluntad para nuestras vidas. Yo quiero invitarle a considerar eso hoy. ¿Cómo será el tiempo del fin? Acompáñeme a leer, por favor, Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 28. Vamos a leer la palabra de Dios. El Señor nos dice de la siguiente manera: Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 28. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. ¿Cómo será ese tiempo? Había un rey en el pasado que se llamaba Nabucodonosor. Y dice la Biblia que él un día estaba en su palacio y estaba pensando en eso. Así como usted, que a veces puede pensar en el futuro, ¿cómo irá a ser? ¿Cómo irá a ser aquí dentro de 100 años? Cuando yo ya no esté. ¿Mis hijos seguirán el camino de Dios? ¿Estarán ellos como parte del cuerpo de Cristo en la tierra? ¿Estaremos
viviendo tiempos iguales a estos o serán distintos? A veces uno se hace esas preguntas, ¿no? Dice aquí que habrá señales. Hermanos, en el mundo la gente espera que todas las cosas mejoren. Yo les decía esto en una conferencia anterior, que la gente espera que todo mejore. Y en épocas así, hermanos, la gente le promete a la gente cosas y le dicen que va a estar mejor, que va a estar mejor y que todo va a ser diferente porque ahora las cosas van a ser mejores. Pero yo le voy a decir algo a usted. Usted no debe confiar en el hombre. Usted debe aprender a confiar en Dios. Porque el único que puede mejorar la condición de los seres humanos es Dios. De ahí no hay. Usted puede buscar ahí que alguien humanamente le mejore su condición. No puede ser. O sea, el ser humano no puede. Ahora, le muestran a las personas que puede haber un mundo lleno de progreso y de bienestar, pero la realidad de las cosas que se viven a diario evidencian totalmente lo contrario. Hoy se observan cosas que jamás se pensaron ver, como la pérdida de valores, los valores éticos, los valores morales, los valores espirituales. Hoy si una muchacha bonita quiere conseguir un trabajo, pues para conseguirlo no le miden su capacidad académica, sino que muchas veces es otro tipo de valoraciones las que hacen. El mundo es así y consume de esa manera. Hoy si una persona pues quiere alcanzar algún beneficio, algo en la vida, muchas veces existe lo que es el soborno y otro tipo de cosas y la maldad también se manifiesta de esa manera. Es bien difícil, hermanos, estar o vivir en este mundo en las condiciones en las que actualmente se encuentra. Sobre todo porque las personas quieren vivir como sin ley, sin Dios, sin nadie que regule sus vidas. Yo le voy a decir eso a usted. A la gente no le gusta. ¿Saben por qué a la gente no le gusta visitar las iglesias? Las iglesias de verdad, las iglesias donde se predica contra el pecado, las iglesias que no aprueban los carnavales, las cosas del mundo. ¿Saben por qué a la gente no le gusta? Porque dicen que las iglesias son como métodos reguladores, o sea, regulan a la gente. Y dice, no, yo no estoy para que me manden, yo me mando yo solo. Y como yo me mando yo solo, yo quiero vivir mi vida a como yo quiero. No quiero que me regulen mi vida. La gente quiere vivir así, como sin Dios, como sin ley, como sin ningún tipo de preocupaciones. Como que si usted tuviese un hijo, pues, y este hijo saliera para donde le apunta la nariz y usted no tiene que decirle nada porque no, él tiene que vivir de una forma absoluta, es decir, por sí mismo todas las cosas. Y en Dios usted sabe que eso no es posible, amén. En Dios no es posible, porque nosotros hemos decidido voluntariamente cederle nuestra voluntad a Dios. Ahora, si usted no le ha cedido la voluntad al Señor y no le ha dicho al Señor, o no sé si se lo repite cada noche, yo no sé si se lo repite al Señor usted en la noche cuando ora y le dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, o se lo dice al revés, yo no sé cómo se lo dice, Señor, que se haga mi voluntad y no la tuya, porque yo quiero hacer mi voluntad, lo que yo quiero, no sé cómo ora usted. Pero si usted le dice al Señor que se haga tu voluntad aquí en la tierra conmigo, que se haga tu voluntad, entonces usted le está cediendo la voluntad suya a Dios. Entonces Dios tiene el control de la vida suya.
porque usted así lo ha permitido, que el Espíritu Santo pueda morar dentro de su corazón, dentro de su vida. Y ahí es donde el cristiano tiene la protección y tiene toda la bendición, porque Dios está con él. Donde quiera que vaya, ahí va él. Ahora, también nosotros debemos considerar, hermanos, que ha despertado en el ser humano un espíritu de rebeldía contra Dios. Pues lo que menos quiere el ser humano es someterse a la voluntad de Dios. Hoy la gente ya no se interesa por tres cosas: por conocer, por hacer y por vivir la voluntad de Dios. A la gente no le interesa ni conocer la voluntad de Dios, ni hacer la voluntad de Dios, mucho menos vivir en la voluntad de Dios. A la gente no le gusta eso. No le gusta. ¿Y por qué no le gusta? Porque están habituados, el ser humano está habituado a la rebeldía, a venir a imponer su voluntad, y no quiere que nada regule su existencia. Mucha gente que hoy en estos días que ha estado de fiesta, usted ha visto por allí, tal vez cuando he pasado trabajo, yo he visto miles de personas ahí, deambulando ahí por todo eso ahí, en las corrientes del mundo, como nuestro hermano enseñaba, ¿verdad?, en una de sus predicaciones anteriores, ¿verdad?, cuando presentó el tema vida en abundancia. Y dice la Biblia que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, siguiendo la corriente del mundo, corriendo como ellos ahí. Y mucha gente así. Ahora, si una persona siendo creyente aún sigue viviendo en esa condición, entonces todavía no le ha amanecido la luz de Cristo. Aún no ha amanecido en su vida. Aún permanece en tinieblas, en oscuridad. Aún es arrastrado, ¿verdad?, por el pecado hacia esos lugares, hacia esa condición. No es hacia un lugar, sino es hacia una condición en la que es arrastrado. ¿Sabe que en esto recordamos nosotros las palabras del Señor Jesucristo cuando dice en el libro de Mateo capítulo 24, acompáñenme por favor, en Mateo capítulo 24 versículo 12, la palabra de Dios dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, allá, el amor de la gente, el amor de muchos, dice, se enfriará. Eso recordamos nosotros. Por eso la gente, ¿cómo se manifiesta o cómo podemos nosotros decir que una persona ama a Dios? O sea, ¿cómo puede usted saber o por lo menos percibir que una persona ama a Dios? Ama a Cristo y reconoce lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Cómo lo podemos reconocer? Cuando le teme a Dios y vive conforme a los mandamientos de Dios. ¿Se acuerda lo que el Señor dijo en el Evangelio de San Juan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que no lo ama, pues no lo va a guardar. ¿Y por qué no lo va a guardar, hermano? Porque no lo ama, no lo quiere. Es más, si no lo ama, la Biblia dice que lo desprecia. Lo desprecia porque no puede, dice, amarse a dos cosas o a dos señores al mismo tiempo. No puede decir que ama al mundo y que ama a Cristo, o sea, que le gustan las dos cosas. No, no puede. Porque el Señor dice, porque amará a uno y desechará al otro. Entonces una persona no puede vivir así. O sea que, en otras palabras, una persona no puede ser cristiana y mundana al mismo tiempo. Creo que sí me doy a entender, ¿verdad? O sea, no puede estar así en las dos cosas, no puede. Ahora,
nosotros podemos apreciar también aquí en los versículos 29 al 31. Miren lo que dice aquí la Biblia. Siempre en Mateo 24, pero los versículos 29 al 31 dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En San Marcos capítulo 13, versículos 24 al 27, dice así también la palabra de Dios. Marcos 13, 24 al 27, dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Amén. Vamos a mirar, hermanos, acá cómo será la actitud de la gente. Veamos esto. Miren, al principio de los tiempos del fin, dice: todo será alegría, vivirán en toda clase de maldades, engañando y siendo engañados. Vivirán en fiestas, en comidas, en bodas y toda clase de actividades, y no entenderán que el tiempo está agotado, que ya no hay más tiempo. En Mateo 24, 38, la Escritura nos ilustra de una forma y compara un tiempo con otro. Dice así, Mateo 24, 38: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Yo quisiera preguntarle a usted algo. Como esta es una clase, ¿verdad? Para usted, hermana, para usted, hermano, que ya ha caminado aquí, ¿qué significa la expresión "y no entendieron"? Usted la lee ahí. Está leyéndola en el versículo 39. ¿Sí? En el versículo 39 lo está leyendo. Dice: y no entendieron. ¿Qué significa? No entendieron. No hicieron caso, no quisieron oír, no entendieron. Como cuando un profesor explica la clase ahí en la escuela y ay, no, es que esa no me gusta esa clase, es que esa clase es muy aburrida, a mí no me gusta, y se pone a estar ahí haciendo dibujos, haciendo otra cosa y no entiende. Y cuando llega la prueba, al final del periodo, cuando llega la prueba, no sabe. Y dice: Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Yo no entiendo, no puedo hacer esto. Nunca prestó atención. Nunca prestó atención. Al cristiano le pasa lo mismo. En el antiguo pacto hay un profeta que mencionó y dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo se murió porque el conocimiento no llegó, no escucharon al Espíritu de Dios. Hermanos, a veces nosotros pasamos tanto tiempo hablando
que se nos olvida escuchar a Dios. Nosotros queremos imponer, hablar, y pasamos tanto tiempo así y no escuchamos a Dios. Y el Señor dice, el tiempo está cerca. Lucas nos explica a nosotros que todo temor de Dios, se habrá perdido, la gente va a vivir como quiere, y que el amor al prójimo se habrá enfriado a tal grado que verán a las gentes morir, se verán las gentes morir las unas a las otras, y les interesará poco o nada lo que les pase. Es posible, hermano, que aún se justifique el uso de la violencia y toda clase de males en contra del prójimo. Así será la actitud de la gente en el tiempo del fin. Se comerán unos a otros, se lastimarán los unos a los otros y se entregarán a la muerte los unos a los otros y se harán gran daño los unos a los otros. Es bien terrible, pero así está profetizado y así tiene que ser, así va a suceder según la palabra de Dios. ¿Cómo será el entorno? Miren, dicen que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Tal vez usted se ha preguntado, ¿qué clase de males? ¿Qué clase de señales? El Evangelio de Mateo nos dijo que el sol se oscurecerá y que la luna no dará su resplandor y que las estrellas caerían del cielo y las potencias del firmamento serían conmovidas. Y usted se puede reír ahorita, ¿va? Y decir así, es el predicador, ¿verdad? Dice que el sol se va a oscurecer, dice. El sol brillante, así el que vemos todas las mañanas, se va a oscurecer y ya no va a dar más su luz, y que la luna ya no va a dar resplandor ni nada. No, ya los científicos dijeron que 10.000 millones de años más va a durar el sol encendido, si tiene bombas de hidrógeno adentro de su núcleo y está así como tormentas de hidrógeno dentro encendidas. No, el sol no se apaga. Hermanos, sí que el problema es que nosotros pensamos como humanos, ese es el problema. Dios no tiene nuestros pensamientos. O sea, los pensamientos de Dios no son los nuestros, porque los pensamientos de Él son más sublimes, son más grandes que nosotros, los seres humanos. Y dice que esta será una de las señales, hermano. También dice que, Lucas nos dice que al ver esto, las gentes estarán confundidas. Usted lee, ahí le tenemos nuestro texto de partida, en Lucas 21, dice que cuando haya las señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Yo le voy a decir algo, a veces nosotros nos sentamos a oír las noticias o a oír la predicación que dan ahí, pero hermano, ¿y usted ya ha estado en angustia alguna vez? ¿Ya ha estado en angustias? ¿Sí? Entonces ya sabe que angustia no es algo grato, no es algo agradable, no es algo que añoremos tener o poseer, porque la angustia es un estado en el que nosotros nos vemos impotentes ante una situación de muerte o de peligro o de amenaza inminente. Eso es estar angustiado. Y dice la Biblia que en aquel tiempo la gente, usted está leyendo ahí en Lucas, dice que tendrán temor, estarán confundidas, estarán angustiadas a causa del bramido del mar y de las olas. Luego Lucas nos dice así: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Desfallecer. Eso de desfallecer es como cuando usted ya no encontró ninguna salida
Y cuando ya baja los brazos, como ya dándose por vencido, ya eso es estar en esa condición. Es como bajar los brazos y decir, aquí ya solo Dios, ¿cómo no? Como cuando de repente le dicen a usted, usted tiene un cáncer masivo y ya no es curable. ¿Qué me dice? ¿Qué se apodera de la persona? Una angustia de muerte. Tal vez la enfermedad no la va a matar tan rápido como la angustia que va a sentir, porque es algo que se va a dormir y va a despertar con eso, se va a volver a dormir y va a volver a despertar y va a llorar 1, 2, 3, 4, 5 veces, hasta que por fin, posiblemente, Dios la llame y se la lleve. Igual que aquella persona que le dicen que tiene una enfermedad incurable, que tiene SIDA, o cualquier otra clase de enfermedades así bien difíciles. Hermanos, ¿sabían ustedes que la gente se acuerda de Dios más que todo cuando se encuentra en esa condición? ¿Sí? En esa condición la gente se acuerda de Dios, se acuerda más de Dios. Pero Dios se acuerda de nosotros en todo tiempo, no solamente en los tiempos así. Dice también que, Lucas nos dice que la gente estará confundida, que desfallecerán a causa de la expectación y las cosas que sobrevendrán en la tierra. El mar lanzará un bramido mundial que permitirá a las gentes que se asusten en gran manera. Es decir, aquí, hermanos, la misma gente causará angustia a sus semejantes. Porque muchas veces cuando la Biblia habla, y en sentido simbólico, aquí los hermanos que han estudiado Biblia me darán la razón en este punto, que muchas de las veces cuando se menciona agua o se menciona mar, así de esta forma, se está refiriendo a personas, a gente que causa daño, a gente. Y también, hermano, dice que todo se convertirá en un mundo peligroso, de tal manera que no se podrá vivir en él. O sea, no tendrá la gente a dónde huir. ¿A dónde podremos huir nosotros para escapar de los juicios de Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿A dónde puedo escapar yo como ser humano de los juicios de Dios? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué dicen los profetas? ¿A dónde podemos irnos? Hoy en día la gente está haciendo viajes para irse a Marte, al planeta rojo. Otros ya se fueron a la luna, ya están allá parcelando, haciendo cosas allá arriba. Ya están. Sí, ahí están las naves saliendo. Bueno, para los que están por la televisión, lo puede ver ahora, hasta ahí publican cuando ya van para arriba. Y otros que vienen para abajo, ¿verdad? Unos se desintegraron hace un par de años, se desintegraron cuando entraron a la atmósfera de aquí de la Tierra. Pero hay gente allá arriba, hay gente allá que pasa meses o años allá viven. ¿A dónde va a poder huir el ser humano? ¿A dónde va a huir de los juicios de Dios? La Biblia dice que si se va a las estrellas, de allí el Señor lo va a derribar. Y que si se va a los profundos de los mares, también de allí lo va a sacar el Señor. Entonces, no podemos escapar de los juicios de Dios. Aunque la gente crea que sí, el mundo crea que sí. Ahora, ¿cómo será el entorno celestial? Los relatos del Evangelio nos dicen que después de todas las catástrofes que azotarán la tierra, aparecerán la señal cumpliéndose. El Hijo de Dios aparecerá en las nubes con gran poder y gran gloria. Y dice aquí también que mucha gente, la gente estará confundida. Uno de los relatos del Evangelio dice que cuando estas cosas estén pasando en el final de los tiempos, la gente va a hacer gran lamentación por él. Yo creo que usted lo leyó en Mateo. Y la gente hará lamentación, muchas tribus, naciones y lenguas harán gran lamentación por él, lamentándose por Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque se lamentarán, hermano, porque buscarán a Dios
porque serán tiempos de angustia, y en los tiempos de angustia la gente busca a Dios, y se lamentarán mucho de no haber creído a Dios ni a su mensaje, porque el tiempo se habrá agotado. Porque cuando el tiempo del fin llegue, dice la Biblia que Cristo aparecerá como la señal última. Amén, ¿lo ha leído? Cristo aparecerá como la última señal en el cielo, en las nubes, con poder y gran gloria. Y dice la palabra que desde allí va a enviar a sus ángeles a la tierra, desde un extremo hasta el otro, desde un extremo del cielo hasta el otro, o desde el extremo de la tierra, dice San Marcos, hasta el extremo del cielo. Enviará a los ángeles a recoger a sus escogidos. Y los que no se han escogido, y los que no estén escogidos, hermano, ¿qué les pasará? ¿En qué piensa ahorita usted? ¿Qué le va a pasar? ¿No están escogidos? ¿Dónde estarán? ¿Qué será con ellos? Dice la Biblia que el Señor va a mandar a sus ángeles, a sus siervos los ángeles, a recoger a sus escogidos. Usted lo puede ver ahí. Dice en el Evangelio de Mateo 24, 29 al 31, que es donde estábamos ahí. Dice, hermano, versículo 30, está leyendo conmigo tal vez Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará, dice el versículo 31, a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quiénes van a juntar? A los escogidos de Dios. Ahora, esto de los escogidos de Dios, hermano, será un día de victoria para ellos, porque serán recogidos por el Señor. Y en aquel día, los que decidieron voluntariamente ceder su voluntad a Jesucristo, el destino final de los escogidos es el cielo junto a Dios. Pero el destino de los que no sean escogidos será para el castigo para siempre. Y se cumplirá lo anunciado por el Señor cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la última parte que dice: mas el que no creyere va a vivir tranquilo aquí en la tierra. ¿Así dice? Sí. Tendrá sus empresas, aquí se va a quedar gobernando el mundo. No, será condenado. Yo solo quiero transmitir una experiencia. Usted tal vez nunca ha estado en un tribunal frente a los jueces, así, los jueces, que los ponen así, jueces. Y un señor que escribe aquí, que escriben bien rápido, unos señores que están ahí, que cuando uno habla, todo lo que uno habla lo escriben. No sé cómo se llama eso, tal vez algunos hermanos saben cómo se llama eso, el cargo que tienen esas personas ahí. Pero fíjate que ahí le dicen: aquí está el acusado ahí, y aquí está el fiscal a este lado. El fiscal es el que acusa, el que le dice: es culpable, merece. ¿Cuánto pide?, le dice el juez. 20 años, le dice, 30 años de cárcel para ese individuo, o para ese individuo. Mire, es bien tremendo estar así. Y fíjense que comienzan a hablar y a decir todo, y todo lo que van diciendo lo van escribiendo, hermano. Y al final, cuando termina la audiencia, si se logró terminar con todo lo que se iba a decir, el juez dice:
Denme media hora para deliberar, dice. Media hora, dice, para deliberar. Yo no entendía qué era deliberar, pero deliberar es como valorar todo lo que han escrito, todo lo que han dicho, y después de eso ordena que se sienten y se sientan todos. Y entonces el encargado de ahí dice el veredicto, que veredicto es como ya la sentencia final. Y miren, ahí la gente sale llorando porque la gente, de hecho, cuando el juez está ya en deliberación, la gente ya está llorando. Uno va por los pasillos y la gente ya está llorando ahí. Las mamás, los tíos, abuelos, primos, toda la gente está llorando. Es terrible. Y le dicen después a la persona: habiendo valorado las pruebas presentadas por la fiscalía y desestimado las contribuciones de la defensa, se decreta el siguiente veredicto: culpable. Se le condena a tal y sale condenado. Segunda de Corintios 5:10, ahí termino. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5:10. Y con ese texto culmino. Usted lo puede leer ahí en su Biblia, puede leer en su casa también, ¿verdad? Para que Dios pueda hablarnos también al corazón a través de las páginas de la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice la Biblia: porque es necesario que todos nosotros, esa palabra nosotros lo abarca usted, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo eso se va a presentar al tribunal. Y de ahí, pues de ahí viene la final. Así que, hermanos, si hay alguien que en esta hora considere que no está preparado para el encuentro con el Señor, que no está preparado para ese momento en el que va a presentarse delante de Dios, y cree tener la necesidad de que Dios le perdone y le restaure su vida a una condición espiritual mejor, hoy es el momento para que lo considere y que lo haga. Es preferible, hermanos, es preferible humillarse ahora y no ser condenado después. El tiempo del fin está cumpliéndose en nuestros ojos, está sucediendo a nuestro alrededor. Y si usted y yo vivimos una vida descuidada, pues lamentablemente vamos a tener que partir hacia la eternidad sin Dios, sin esperanza. Yo le invito que en esta hora pueda considerar usted, ¿verdad?, si necesita reconciliarse con el Señor. Y si no, pues que Dios le siga bendiciendo para que siempre estemos así, ¿verdad? Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, ¿verdad? Y esperamos tener una próxima oportunidad. Vamos a tener un tiempo de receso. Dios les bendiga.